Darwin, buenos días. Gracias. Gracias a todo el Muchísimas gracias equipo. por acompañarnos y gracias Hola, a la Darwin, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están todos ustedes y toda la audiencia o teleaudiencia, debiera decir, porque también ya nos están viendo? Así que saludos para todos. Bueno, Darwin, ha vuelto el debate sobre las clases presenciales y aunque el MINER se ha manifestado, ya hay un emplazamiento al respecto y queremos primero saber la posición de Educa, pero segundo, cómo van las conversaciones con el MINER al respecto. Bueno, sí, con mucho gusto. El Ministerio de Educación siempre ha tenido una posición de apertura. De hecho, en la misma resolución del Consejo Nacional de Educación, cuando se hablaba de iniciar el proceso de educación a distancia para prevenir los efectos de la enfermedad, ya estaba previsto ahí la posibilidad del retorno tan pronto se pudiera a la presencialidad. Nosotros, como Educa, no estamos haciendo un llamado al retorno a una vieja presencialidad, es decir, asistir todo el horario, todos los días de la semana. Sí creemos que ha llegado el momento, con toda la evidencia que hoy tenemos sobre la mesa, de que el componente de presencialidad está integrado a la propuesta educativa del Ministerio para construir un modelo híbrido que le permita a los estudiantes aprender más y mejor de lo que lo están haciendo hoy, con solamente un componente de esa propuesta, que es la educación a distancia. Así que esa es la posición de Educa al respecto, que han estado en los medios o en los distintos productos de conocimiento que hemos estado elaborando, porque la evidencia que hoy se dispone es contundente. Las escuelas no son un factor de riesgo para influenciar en cómo la enfermedad se comporta en el territorio. Es decir, se suman estudios tras estudios, opiniones de especialistas de la epidemiología o de la pediatría, que concluyen que con los niños, sobre todo los menores de 12 años, no hay riesgo ni de que sean vectores de contagio, ni de que contraigan la enfermedad de manera riesgosa. De hecho, a nivel internacional, las muertes en menores de 12 años por el efecto del COVID es inferior a las muertes anuales, 3 veces inferior a las muertes anuales por la gripe estacionaria en menores de 12 años. Entonces, creemos que hoy hay un riesgo que hay que equilibrar, que es todos los efectos, no solo de la pérdida de aprendizaje y la propensión a que los niños se salgan del sistema, sino también las consecuencias sobre la salud mental, emocional y física de los estudiantes. Doctor, yo estimo que la presencialidad va a tener con la virtualidad un engranaje de alianza permanente. Así es, Fafa. Que no hay, después de ver esto, forma de ignorar que es un recurso educativo la virtualidad, que habrá que integrar en la recuperación. Si y eso algo es ha una gran cosa dejado, saberlo. algo ha dejado esta pandemia de positivo, es que echó por tierra las barreras naturales que existía para incorporar la tecnología a los procesos educativos. Los docentes históricamente se habían resistido. Esto ha hecho que todos adoptemos estas tecnologías y por lo tanto hoy los profesores ya están integrados en este mundo de manera acelerada. Claramente el modelo de la educación post pandemia va a ser híbrida, combinando presencialidad y modelos de atención sincrónica o asincrónica, es decir, en tiempo real o con documentos que se pueden ver en cualquier momento, pero no olvidemos que hay una distribución desigual en el territorio del país sobre las capacidades tecnológicas y hay que atender a todos aquellos niños que son más vulnerables, niños y niñas, ¿verdad? Que son más vulnerables y que no tienen acceso a plataformas que pueden maximizar el aprendizaje. Y aún así, aquellos que lo tienen, no olvidemos que la escuela no es solo aprender conocimiento, es también construir ciudadanía y desarrollar relaciones sociales. Uno allí se hace referente de un grupo, experimenta vivencias que luego son pilares para el desarrollo futuro y la interacción humana sigue siendo algo imprescindible. Entonces, convivir y compartir con los docentes y con otros estudiantes es un elemento que hoy es sumamente necesario para que la salud mental y emocional de los niños y las niñas esté asegurado.
Conversamos Sí. con Darwin Caraballo, él es director ejecutivo de Acción Pro Educación, Educa, y justamente en esa condición, señor Caraballo, quisiéramos preguntarle, República Dominicana inició un sistema de docencia al que no había asistido antes, lo inició en noviembre del pasado año, por tanto ya llevamos unos 5 meses con esta nueva gestión. Nos gustaría saber si ustedes han podido hacer un análisis de contenido y de calidad del resultado que haya podido estar aportando esta nueva metodología. Sí, es correcto. Patricia, nosotros hemos estado participando activamente primero en la formación de los docentes junto a Naciones Unidas, el propio Ministerio y la ADP, formando a 115.000 docentes en tan solo un mes, algo que no había precedentes en el país y por lo que supimos no hay precedentes en el mundo de que el 100% de los docentes hayan sido capacitados en un mes. Y estamos cercanos a esto. Lo que hemos visto desde el punto de vista técnico, a partir de análisis más cualitativos, porque todavía no ha madurado el proceso para poder hacer una investigación sobre los efectos en el aprendizaje de los estudiantes, es que le falta al modelo esta interacción y complementariedad en la cual el estudiante, además de ver la clase por la televisión o seguirla por la radio, puede despejar las dudas, puede consultar a sus profesores, puede compartir con sus compañeros de clase, que son elementos muy relevantes. Sabemos que los padres están percibiendo que algunos de sus hijos están aprendiendo menos que antes. Eso es una importante proporción de los padres y madres que están, digamos, viendo el día a día de sus hogares. Sabemos que también hay un grupo de estudiantes que está desconectado del proceso educativo, que es uno de los riesgos que habíamos conversado con ustedes mismos aquí, de evitar como el mal mayor, que es justamente la deserción escolar, lo que la UNESCO estima 28 millones de niños que quedarán por fuera del sistema. El objetivo era que ninguno sea dominicano. Ese sería el gran objetivo nacional. Y estamos viendo que ese riesgo se está incrementando. Estamos en este momento finalizando una investigación y aprovecho a pasar una primicia. El próximo lunes, en un webinar que Educa va a estar convocando y ustedes todos están invitados, sobre las 4:30 de la tarde estaremos difundiendo los resultados de esa investigación donde estamos midiendo esto que tú estás preguntando, ¿no? Todavía a nivel de percepción, porque no podemos saber el grado objetivo de aprendizaje de los estudiantes, pero son opiniones calificadas, son los padres, las madres, los tutores que nos están diciendo cómo es el estado de ánimo de los niños sobre esta escuela desde la casa, cómo creen que están aprendiendo, qué mecanismos están utilizando, qué está pasando con aquellos hogares que no tienen con quién dejar a los niños en horario laboral, porque las madres y los padres tienen que salir a trabajar, con quién están quedando, si tienen o no tienen que pagar. Este tipo de información en este momento en el equipo de Educa lo estamos procesando y el lunes esperamos estar compartiendo con todos ustedes y la opinión pública. Sí, buenas. ¿Qué tal, Héctor? Adelante, Aló. Héctor. Sí, adelante. Fíjate, yo me quiero ir un poquito más, a salirme un poco del COVID, de la ola del COVID, y meterme un poquito más en el siglo XXI. Capítulo 20, 21 lecciones de Noah Yuval Harari con respecto a la educación. Sí, señor. Mi pregunta es la siguiente. De no regresar pronto a las aulas, yo tendría el derecho de decidir que mis hijos, en vez de coger una clase de aula virtual en el colegio Loyola, yo lo puedo poner en el colegio John Hopkins frente a la Universidad de Yale, donde ellos se van a graduar suma, con mejores resultados. Entonces, estamos hablando de que Yuval Harari plantea que de aquí a 100 años tendremos el profesor único. ¿Por qué si yo voy a aprenderme el álgebra de Baldor y me voy a aprender una ecuación de segundo grado, yo tengo que hacerlo con un profesor que apenas tiene mínimos conocimientos de lo que es una ecuación de segundo grado y de ahí no pasa? A mí me gustaría
tomar la ecuación de segundo grado con el hijo de Stephen Hawking, que me va a dar la clase gratis. Entonces, en una hiperaula. En una hiperaula. Entonces, estamos viendo, y por eso es que es no vital, no. Es casi más importante que cualquier otra cosa, que nuestros hijos vuelvan a la clase física. Porque estamos llegando a un punto donde el magisterio en físico está retrasando el desarrollo de nuestros niños en los países tercermundistas. ¿Hacia dónde vamos nosotros luego que pase este fuñío COVID? No, muy buena pregunta, Héctor, que lleva a una reflexión profunda. Claramente, una de las barreras que ha derribado esta pandemia es que hemos caído en cuenta que la educación no tiene límites ni de lugar ni de tiempo. Así es. Y que hoy... Y tú tienes derecho a tener la mejor educación. Tú tienes derecho a tener la mejor educación y hay extraordinaria calidad educativa hoy en el mundo, e incluso a nivel universitario, que se está ofreciendo gratuitamente. Tuition Free, Así esa es. University of the People es una enorme innovación donde está Yale, donde está la Universidad de Chicago, Columbia y Harvard, ofreciendo carreras universitarias para aquellos que no pueden pagarlo sin pagar absolutamente nada y a nivel de este tipo de plataformas. Y hoy la clase más pudiente de República Dominicana, de seguir la educación virtual, está considerando formalmente ese homeschooling con modelos preparados para esas metodologías y que tienen máxima calidad ya experimentado en los Estados Unidos. Así que aquellos que piensan que con igualar hacia abajo, esto es, no permitir que comience la presencialidad en ningún lugar del territorio del país por evitar malos entendidos de cómo, o por una mala comprensión de la equidad, no caen en cuenta que los grupos con mayores recursos igualmente se van a distanciar del resto porque van a acceder a ese tipo de ofertas que tienen obviamente una capacidad de pago muy importante. Por eso, FAFA hoy lo adelantaba, el modelo post-COVID va a ser un modelo híbrido. Hay momentos y temas en los que tú vas a poder estar recibiendo contenido de más alto nivel y con la mayor calidad, algo que ya esta propuesta del Ministerio de Educación intenta, porque como tú ves, hoy el docente que está emitiendo sus clases por televisión es un extraordinario docente del tema que está administrando, y ese estudiante que está tal vez en Fantino o en Jimaní o en alguna zona del Cibao, puede encontrar a un docente de alta calidad que le está contando la presentación de un tema de una manera distinta a como lo hacía un docente con menos capacidades. Pero vuelvo a insistir en que la educación no es solo conocimiento, es construcción de identidad y los aspectos de hacerse miembro de una sociedad requieren de la presencialidad y de la socialización en un espacio físico. Si tú vas a ser, hoy es un niño de 7, 8, 9 años, vas a ser un ciudadano de este país, tú tienes que conocer sus costumbres, compartir la comida, dialogar con la realidad que ocurre en la escuela, y eso también es formación ciudadana. Entonces, la educación, cuando hablamos de ella, es la formación y la construcción de ciudadanos. Eso es lo que requiere el siglo XXI, porque como tú bien dices y mencionas a Harari, él le da un consejo a los jóvenes en ese mismo libro. Y el no se consejo que le da lleven es, de los adultos. exacto, No le se dice, lleven de los adultos. no se lleven de los adultos. Le dice, los adultos están pensando con estructuras y paradigmas que ya no son válidos para entender el mundo actual. Entonces, pero asistimos a un mundo de libertad, a un mundo donde cada quien encontrará su camino en función de sus talentos y virtudes, y el rol de la escuela ya no va a ser la producción de un perfil único de estudiante, sino de poder detectar y potenciar el talento de cada quien en aquella área que es más valioso para la sociedad. Así que hacia ahí va el modelo educativo. Darwin, una pregunta quizá en el exergo, ¿no?, de esta página. ¿Cómo evalúan ustedes los procesos de licitación y de compra que ha hecho el Ministerio de Educación
y que esta semana se inició con un programa cuestionando a algunas empresas que salieron gananciosas y algunos procedimientos en un modelo que ha salido tan caro a la República Dominicana. Estamos hablando de 50.000 millones de pesos involucrados en todo esto. ¿Cuál es hasta ahora la lectura que ustedes le dan a esto del campo de la transparencia? Gracias, Ricardo, también por tu pregunta. Mira, Educa conforma la mesa de veeduría que el ministro de Educación ha solicitado a organizaciones de la sociedad civil que participen de los procesos, y la coordinamos, de hecho, junto con la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad. Hasta el momento, los procesos se han cumplido. Educa ha participado, personalmente yo estuve asistiendo a ese proceso donde las empresas llegaban y entregaban sus propuestas económicas. Del punto de vista de la formalidad, nosotros no tenemos nada que objetar. Obviamente, hay procesos y hay entidades competentes para evaluar que no haya habido irregularidades. Nosotros no estuvimos en la evaluación o en el comité de selección de la propuesta. Ese no es nuestro rol. Claro. Pero del punto de vista procedimental no tenemos nada que objetar. De hecho, en algún momento, alguna empresa que había hecho alguna observación había llegado tarde a la entrega de su propuesta. Es verdad, eran 3 minutos que había llegado tarde, y nosotros sabemos que en la cultura latina el tema del tiempo es bastante más relajado, pero se cumplió con el procedimiento. Claro. Nosotros no tenemos en ese, digamos, momento ningún elemento para echar ninguna duda sobre el proceso. Otro sería el comentario de acuerdo a si entendemos o no la pertinencia, los precios unitarios que se están pagando. Ahí tal vez sí haya cosas para corregir, pero también estamos en un momento donde el mundo está demandando mayor capacidad de tecnología, es decir, está demandando mucho más computadoras de las que se producen, como está pasando con las vacunas, demanda más vacunas de las que se producen. Todo eso genera distorsiones en los mercados que, como sabemos, cuando esto ocurre se termina traduciendo en precios. Pero por ahí creo que respondo a tu pregunta. Agradezco mucho tu respuesta. Bueno. Es que si estamos hablando de Yuval Harari, no le comienza a preguntar chisme de que... No, pregunta chisme, no, hay que defender los jodidos puestos del pueblo dominicano. No venga tú atrás parte, me decís que yo tengo que preguntar. Pregúntale tú al encargado de compra. Tenemos a Darwin. No me destape, que vi un anuncio del ministro promocionándose en la página del ministerio, una locura. No venga con esa. Héctor. Darwin me está bateando a mí, a Yuval Harari, y usted me lo está... Yuval Harari. Yuval Harari son los 50.000 millones de pesos que tenemos que defender. Pero vamos a poner esto en orden. Héctor. Hay desorden aquí. Oye, el otro ahora. Percibo un desorden. Héctor, perdóname, Darwin, que esto es interno, pero tú participas. Héctor, yo siempre estoy contigo. Ahora, el periodista es Ricardo. Él no es periodista. Perdóname. Él no es periodista. Usted sabe lo que hay que graduarse y lo que hay que estudiar para ser periodista. Ese señor es abogado y médico. Domingo, mándale las calificaciones mías de la Escuela de Comunicación Social. Para que me provoque, se la mando. Mira, te agradecemos mucho. ¿Y sabe qué? Ustedes siempre son unos monitoreadores y vigilantes del gasto y del sistema educativo. Y que tú me des esa respuesta me tranquiliza más, sinceramente. Bueno, muchas gracias. Yo me considero un rumbero más ahí en este equipo, así que... Lo es, Darwin, lo es. Así que contento y muy dispuesto a responder todas las preguntas. Cuando no las sepamos, diremos que no las sabemos, porque obviamente no nos sabemos todas las respuestas. Me dijo un amigo que tú eres neoliberal en la educación, ¿es verdad eso? Que yo soy neoliberal. Sí. Bueno, eso da para otro programa. Yo creo que el mote neoliberal tiene connotaciones ideológicas inventado por alguien desde la izquierda que entendía poco del liberalismo. Sigue ahí, Domingo. Soy un defensor acérrimo de la libertad. Sigue ahí, Domingo. No, eso fue a Fafa que le respondió. Sigue agitándome para que yo le pregunte a Darwin. Darwin, ya hablaremos en otro programa de educación y neoliberalismo. Excelente. Cómo no, encantadísimo. Un abrazo y que pasen muy bien. Un placer tenerte. Muchas gracias.